Bendiciones, mis amados hermanos, estamos aquí en nuestro quinto programa, aunque estamos vestidos de la misma manera que el capítulo pasado, ¿verdad? Qué curioso. No, qué sospechoso. Eso curioso. No crea que no nos bañamos en una semana. No, es que tuvimos que grabar 2 episodios seguidos, entonces aprovechamos este mismo día para grabar los 2, pero usted no se preocupe, amado hermano, usted quédese con nosotros. Qué bueno que sigue aquí con nosotros, escuchándonos, amado hermano, nos bendice bendecirlo, de verdad. No es nuestra intención ni presumir, ni nada, ni competir, ni nada por el estilo, sino simplemente hablar la palabra del Señor y pues dejarle una pequeña semilla de lo que es la palabra del Señor. Hoy se encuentra conmigo mi hermano Isaac. Un saludo, por favor, Isaac. Un gusto poder estar en el quinto programa y bendiciones. Hoy también se encuentra conmigo mi hermano Raúl. Por favor, Raúl. ¿A cuál un poco? No es cierto. Aquí. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente aquí. Y esperamos poder sembrar algo en sus corazones y que sea de bendición lo que vamos a compartir. Amén. Amén. Se encuentra hoy también conmigo mi hermano Gustavo R. Un saludo, por favor. Bendiciones, mis amados hermanos. Y por último, pero no menos importante, esta vez le tocó a mi hermano Gamas al último. Un saludo, por favor. Bendiciones a todos. Esperamos que este quinto episodio sea de mucha bendición, al igual que los primeros 4. Ya llevamos 5 y como dice el dicho, no hay quinto malo. Ándale. Los que se vienen. Y los que se vienen, amén. Primero, sí. No esperábamos, amado hermano, llegar a 5. A tantos. Ya se siente ya mucho. Llevamos 5. Pero qué bendición, amado hermano, qué bueno amén. Que se ha quedado con nosotros. Esperamos, de verdad, esperamos en el Señor ser de bendición para sus vidas. Bueno, hemos estado hablando, amado hermano, del cambio de mentalidad, Romanos 12:2. El podcast pasado, la anterior vez pasada, estuvimos hablando de precisamente de Romanos 12:2. No terminamos nuestro tema, este tema de transformarnos mediante la renovación de la mente. Queremos retomar un poco lo que es el transformarse. Hablábamos la semana pasada, el podcast pasado, que la palabra transformarse es metamorfo. Hablamos que la palabra metamorfo es transformarse, transfigurarse o dejarse moldear. Entonces entendemos nosotros que Dios quiere hacer un cambio de forma, cambiar nuestra forma de pensar, porque si hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de vida. Sí. Cambia todo. Cambia sí. La manera en que te llevas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con los amigos, inclusive la forma en que te llevas con el Señor, ¿no? La relación que tienes con el Señor. Entonces el Señor quiere hacer este cambio de forma, este cambio de mentalidad. Esto es una de los puntos más importantes que todo cristiano, que todo hijo de Dios, sí o sí, debe de tener en su mente y en su corazón. Cambiar la mentalidad. Ahora, me voy a regresar a nuestro primer episodio. ¿Por qué debe de venir del cambio de mentalidad? Es una pregunta que he lanzado mucho en los podcasts, pero que en realidad no hemos contestado al 100%. Es un poco adrede porque también queremos dejarle a usted esa semilla, ese gusanito de por qué tengo que cambiar mi mentalidad, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú, Raúl, o tú, Gamas? Pónganse ahí de acuerdo. Bueno, en Romanos 12:2 lo dice, para conocer la voluntad de Dios. Creo que es una de las principales cosas por la que deberíamos de cambiar nuestra mentalidad. Amén. Si no hay cambio de mentalidad, no conocemos la voluntad de Dios. Sí. Ahora, predicaba el día de hoy nuestro pastor, ¿para qué nacimos? Uh-huh. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué vinimos a este mundo? Y para los que no lo saben, grabamos los días domingos. Hoy fue el día domingo de resurrección, amado hermano. Por eso, sí. Si nos ven ojerosos ahí bostezando, es que madrugamos. Y el día de ayer tuvimos culto unido, amado hermano. No, estuvo pesado. Sí, fue lleno de bendición este fin de semana. Igual sabemos que ahí en Downey, con los que fueron a la confraternidad, con el hermano Otto, sabemos que también fue de bendición. Sí, pero precisamente me gustaría tocar este pequeño punto de si no hay cambio de mentalidad. Por ejemplo, ya fui al culto de unido, ya para qué voy al de resurrección, ya fue mucha iglesia, pero no hay cambio de mentalidad y entonces no conoces la voluntad del Padre. ¿Qué opinas tú, Isaac? Bueno,
que luego la gente Sí, es sí, muy ya. floja. Es muy floja. Más Sin censura, es con floja la la gente. resurrección que se empieza a las 6 de la 6 mañana. de la mañana. Pero en realidad creo que decía nuestro pastor que también es un sacrificio de nosotros. Así es, Ujú. así de es. poder venir al culto. Y es más también para bien de nosotros seguirnos llenando más de la palabra, de Amén. su presencia. Exacto. Cada día más. Entonces, cuando no hay un cambio de mentalidad, te da igual llegar. Lo ¿no? que sea, sí. Ajá. De hecho, el primer culto de resurrección fue a las 5 de la mañana. Oh, sí. A las 5 Sí, de la es mañana. cierto. Amado hermano, yo traía unas ojeras. De por sí el modelo Garduño es muy ojeroso. Los que recuerdan al apóstol Víctor, hermano, siempre trae acá sus bolsotas. Al pastor Goyo, mi padre también, no se diga, amado hermano. El modelo Garduño es muy ojeroso. Y de por sí a las 5 de la mañana. Ay, no. Le decía yo a mi esposa que el Señor lo reprenda, pero a las 5 de la mañana hasta el diablo te dice, vete tú solo a la iglesia. Porque solo los valientes, ¿verdad? Solo los Sí. que aman al Señor Amén. van temprano a buscar del Señor. Sí. Amado hermano, precisamente el cambio de mentalidad, porque decía mi hermano Isaac, la gente es muy floja. Dice el libro de Cantares, busqué a mi amado en mi lecho. El lecho es la cama, amado Ujú. hermano. Hay gente que quiere buscar de Dios acostado. Y dice el Sí. libro de Cantares, mas no lo hallé. Ajá. Claro, amado hermano, si no hay un esfuerzo, no vamos a Exacto, encontrar al Señor, ¿no? sí. Entonces, tiene que haber este cambio de mentalidad, el Así cambio es. de, como decía mi hermano Gamas, para conocer cuál es la voluntad del Padre. Así es. ¿Creen ustedes, tú, hermanos Ruices, Raúl, Gustavo, creen ustedes que la voluntad del Padre sea venir los 365 días del año a sentarte, cantar unos cantos y escuchar una predicación? ¿Crees que sea solo esa la voluntad del Padre para nuestra vida? Bien, no creo. Sería una vida muy, vaya, no lo quiero decir de esta manera, ¿no? Sería muy monótono solo venir a cantar cantos por cantar, a escuchar palabra que, como dice nuestro pastor, que me entre por la oreja izquierda y me salga por la derecha. Ujú. Y yo creo que sí sería hasta un poco triste, ¿no? Una vida Una vida así, monótona. porque a fin de cuentas no llegarías a un punto, el punto que es sentir la presencia de Dios, ¿no? Claro. Y al cambiar tú la mentalidad y renovar tu espíritu, bueno, dice la palabra que nos renovemos mediante el Espíritu Santo. Si no renovamos nuestra mente, no vamos a entender el por qué estamos aquí. Hay mucha gente y no de esta iglesia, yo quiero creer que no de esta iglesia, ¿verdad? Amén. Que sí, solo llega a sentarse, solo llega A calentar la silla, moscas, como a dicen algunos. calentar sillas. A calentar ajá. sillas, sí. Ajá, y algo que decía mi hermano Isaac, que bueno, yo no quiero ser tan duro, ¿no? Que floja. pero sí. sí, o sea, hay veces en que el cuerpo es así, más algo que Hay gente que prefiere llegar tardecito, pero sin sueño. Sí. tarde pero seguro, dirían Sí, algunos. personas les No, gusta Sí, llegar pues. tarde. Sí, Algo- hay gente que sí, siempre llega Sí, tarde. por ejemplo, hoy 6 de la por ejemplo, hoy 6 de la mañana, ¿no? ¿Cuánta gente dirá, no, es que qué flojera venir a las 6 de la mañana? Algo que a mí yo admiro de mi papá es que siempre me decía, cada que me olvido o que siento que estoy haciendo malas cosas, me pongo a leer el de cómo fue que Cristo fue crucificado. Y ahí es donde me doy cuenta de que estaba haciendo malas cosas, estaba desviándome de lo que realmente yo iba a la iglesia, me dice. Y desde que eso quedó impregnado en mi corazón, digo, ok, creo que no está mal que cada año se haga este tipo de sacrificios, ajá, de recuerdo, de saber que Dios hizo algo por mí, Cristo vino a rescatarme de mis pecados. Sí, porque pues, si el Señor Jesús se quedó en la cruz, o sea, Ajá. fue a la cruz por nosotros, se habrá cansado de cargar Ajá. la cruz, de estar ahí Demasiado. crucificado, aparte de cansado, adolorido y que nos
nosotros no podamos ni despertarnos temprano, amado hermano. Precisamente es por uno de los porqués. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Sí, algo que a mí me gusta mucho de David es que dice, no voy a darle nada al Señor que no me cueste. Exacto. Ajá, y yo creo que cumplir, volviendo al punto inicial, convenir cada culto, yo no creo que me haga más salvo. Solo venir a la iglesia y decir, bueno, ya cumplí, no creo que, porque la Biblia no marca que nada más se congreguen y con eso sean salvos, sino que hay ciertos puntos específicos que uno debe de cumplir para alcanzar los propósitos de Dios y nuestra salvación. Exacto. Es que, por ejemplo, eso que menciona mi hermano Raúl, pues sí, gente que... Y también creo yo que es por culpa de los pastores, porque ¿cuánta gente dice es que mi pastor predicó que con que yo fuera bautizado, ya? Sí. Pero no, eso no dice la Biblia. Y mi pregunta inicial era, ¿será que solo el propósito total de Dios es simplemente venir, cumplir con un culto? No, amado hermano, porque pues como decía mi hermano Raúl, qué vida tan más monótona, tan más aburrida, ¿no? El propósito de Dios para nuestras vidas es, como dice Jeremías, una vida de bendición, de prosperidad. Yo sé los planes que tengo para ti, ¿no? Entonces, el por qué iniciamos así este podcast es porque precisamente queremos retomar donde nos quedamos en el pasado. Hay varios problemas, varias circunstancias, 7 cosas que nos impiden avanzar, que nos impiden cambiar nuestra mentalidad, cambiar de nivel, como usted lo quiera llamar, amado hermano. Veíamos la semana pasada que las tormentas nos impiden el avance. Veíamos también que hay tormentas por juicios, tormentas de parte del diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Veíamos los temores nos frenan el avanzar. Aquí nos detuvimos un poco y hablamos de Israel, hablamos de que le tuvieron miedo por el informe que dan los 10 espías. Sin embargo, Caleb y Josué, ellos dicen, confiemos en el Señor, ¿no? Y precisamente dice la Biblia porque eran de un espíritu diferente, tenían una mentalidad distinta. El que tiene una mentalidad distinta es el que va a conquistar, amado hermano. Si usted y yo tenemos una mentalidad, perdóname la expresión, del montón, porque dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero dentro de esos escogidos, por ejemplo, Jesús tenía 500 y cacho discípulos, pero dentro de esos 500 y cacho, 12 fueron seleccionados como apóstoles. Y dentro de esos 12 había 3, amado hermano, que iban a lo secreto con el Señor. Y dentro de esos 3 había uno que era el amado. Sí. Entonces, usted ve que si no hay cambio de mentalidad, o soy de los muchos, o soy del amado, del que logra estar ahí con el Señor, porque no hay cambio de mentalidad, no hay esfuerzo, como mencionaba mi hermano Isaac, somos flojos. Mira, hermano, seamos sinceros, sí. la neta, dormir es bien sabroso. Sí. La neta, dormir es bien sabroso, o sea, echarse un coyotito, como dicen en México, echarse un coyotito, amado hermano, ¡ja! Es sabroso, amado hermano. Y yo, por ejemplo, salía de la escuela y llegaba a dormirme. Igual. Y despertaba y me decía mi mamá, ¿y tu tarea? No, me voy a volver a dormir. Sí, amado hermano, o sea, dormir es sabroso, pero amado hermano, hay que buscar de Dios. Entonces, vamos avanzando, amado hermano. No terminamos otra vez el podcast pasado. Es más, no llegamos ni a la mitad. Sí. No llegamos ni a la mitad, amado. Es que a veces uno se emociona y saca muchos puntos, ¿verdad? Sí, demasiado. Entonces, bueno, avancemos. ¿Qué más nos impide cambiar nuestra mentalidad o avanzar? Precisamente también en llamada final, avanzando hasta alcanzar. Avanzar hasta alcanzar. ¿Qué nos impide cambiar la mentalidad? Avanzar hacia ese cambio de mentalidad y ver las promesas de Dios, ver el cumplimiento total de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y vemos el ejemplo, Marcos 4:38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? El podcast pasado hablamos 2 veces del ejemplo parecido. Por ejemplo, hablamos de Lucas 8:24, donde dice que igual estaban en la tormenta y le despiertan. Hablamos que era el temor. Hablamos también que son las tormentas, amado hermano. Pero aquí el otro ejemplo que sacamos de
esta enseñanza que marcan los evangelios es la falta de confianza en el Señor. Una cosa es que yo tenga miedo, pero mi miedo, mi temor no me quita mi confianza en el Señor. Pero si ya mi temor me quita la confianza en el Señor, ahí ya es donde estoy perdido. Porque les mencionaba yo a ustedes, creo, el podcast no pasado, el antepasado, mi esposa y yo, el negocio que tenemos, pensamos se nos va a caer abajo por la pandemia, ¿no? Se nos va a venir para abajo, se nos va a echar a perder el negocio, pero no lo dijimos. O sea, estaba el temor, pero no nos quitó la confianza en el Señor. Entonces, cuando usted y yo perdemos la confianza en el Señor, ya, ahí. Pero, ¿por qué crees tú, Gustavo, o tú, Gamas, por qué creen ustedes, que la gente pierde la confianza en el Señor? Yo por lo que veo en la Biblia muchas veces la gente pierde la confianza por luego el pecado que ellos tienen, porque piensan que están muy sucios y no se pueden acercar delante de Dios. Bueno, sí, es eso. Hermano, sí. Ahora sí. Sí, porque, bueno, mencionaba mi hermano Gustavo el pecado, y hablábamos el podcast pasado, la palabra miedo no es algo natural. El miedo no es algo natural, no es algo normal, es consecuencia del pecado, porque la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia es cuando Adán y Eva caen en pecado y tienen miedo de presentarse delante del Señor porque están desnudos. El pecado nos hace perder la confianza en el Señor. Pero mire, hermano, si dice la palabra que Dios quiere tener un trato con nosotros de padre e hijo, pues ¿qué hijo comete un error que no se pueda volver a acercar al Padre? Ahora, dice la Biblia, yo ya te perdoné de tus pecados y los eché al fondo de la mar y ya no me acuerdo de ellos. Así tú también. También dice la Biblia, aunque tus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los emblanqueceré como la nieve. Aunque fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como la blanca nieve. O sea, no hay pecado que no te pueda perdonar Dios, dice la Biblia. El que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Pero hermano, hay que arrepentirse. Sí, y arrepentirse solo los valientes reconocen esa condición. Y precisamente el arrepentirse es cambiar. Es un metamorfo de lo que hemos estado hablando, amado hermano. Exactamente, y me gusta cómo lo explica nuestro pastor. Estás en un camino, estás en cierta dirección. El arrepentirse no es moverse un tantito de este lado, no, es dar la vuelta y cambiar dar un giro de 180 grados, cambiar tu forma de andar. Si voy por este camino, es regresarme, porque ese camino está mal. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre les parecen rectos, pero su final es de muerte. Entonces, el cambio, precisamente el arrepentirse, es cambiar de dirección, cambiar de mentalidad. Pero ustedes dos, porque ya me ayudaron acá, pero ustedes dos, ¿qué opinan? ¿Por qué la gente pierde la confianza en el Señor? Sí, bien. Bueno, decía Gustavo que pensé que estaba apagando el micrófono, pero no. Bueno, decía Gustavo que por el pecado, ¿no? Yo creo que sí. En una parte, por el pecado, uno se puede asustar, ¿no? Es que tal vez ya no soy digno. Ya no soy digno, decía el apóstol Otto. El apóstol Víctor decía, ¿por qué le pones precio a tu pecado? ¿Por qué dices, es que yo hice esto, ya no soy merecedor de que Dios me diga hijo, o que de yo entrar a la presencia del Señor, ¿no? Eso decía el apóstol Víctor. Eso lo escuché en una predicación. Y también de la otra parte, en donde imaginemos que es un cristiano aplicado, ¿no? Ajá. Pero que tenga miedo a emprender, ¿no? A emprender o hacer lo que Dios le diga. A veces, lo físico, si tú no ves algo, pues no lo crees, ¿verdad? Si es invisible, no lo crees, pero si lo estás viendo, o sea, tienes enfrente el problema, el muro, por así decirlo. Creo que a veces los ojos también son engañosos. Los ojos, los dos ojos, los físicos y los espirituales. Ajá. Porque si la lógica del humano es que si lo estoy viendo, pues es que es real, ¿no? Creo que el humano ha sido desde la antigüedad decir, es que si lo estoy viendo es que es real, y si no lo estoy viendo, yo creo que no ha de ser verdad.
Ahí es donde entra la fe también. Ajá, fe. entra la fe. Sí, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Así es. Y precisamente me hace avanzar mi hermano Raúl, me hace avanzar porque el siguiente punto que quiero tocar es precisamente la falta de visión. Mateo 14:30 dice: pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, Señor, sálvame. Es otro ejemplo donde se desata una tormenta. Pedro le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo también camine. Él vio la tormenta, él vio el viento, pero no vio al que estaba enfrente de él, no vio al que le dijo camina. O sea, no vio, una vez más Pedro no ve al que estaba con él, al que le estaba indicando: yo estoy contigo. Hermano amado, hay 366 yo estoy contigo, no temas, en la palabra del Señor, uno para cada día del año. O sea, es para que nosotros confiáramos en el Señor. Y decía mi hermano Raúl, es que la visión, lo que tú ves, tanto carnal como espiritualmente, ¿qué ves tú? Me recuerdo el ejemplo de Giesi, el siervo de Eliseo, donde surge esta frase tan fantástica que todos los cristianos mencionan: son más los que están con nosotros, ¿verdad? Vienen los enemigos y Giesi le dice: ¿qué hacemos? Es que son más los que están con nosotros. Pero Giesi no ve. O sea, Giesi ve carnalmente. Hermano, yo entiendo que muchos no tengamos la visión espiritual despierta, despertada o avivada, no sé cómo usted lo quiera mencionar, pero no dejes que esa falta de visión espiritual frene tu confianza en el Señor. Porque, dice el apóstol Otto, y aquí queda muy claro, muy encaja: no creo lo que veo, creo lo que leo. Porque a lo mejor no tengo la visión espiritual, pero la palabra de Dios me enseña que mayor es el que está conmigo. Porque mencionaba mi hermano Raúl, el gigante. Pero por ejemplo, David, ¿qué vio? ¿A Goliat o vio al gigante que estaba detrás de Goliat? Al gigante. O sea, porque más grande era el Señor, más grande es el Señor, más grande es el Señor. Y por eso David dijo: es que Dios ha estado conmigo contra el oso, contra el león, y tú no vas a ser diferente. Sí. A mí me encanta, porque se los decía el podcast pasado, le dice a Goliat: eres un perro incircunciso. O sea, David lo veía como un animal: eres un chucho, no eres nada para mí, porque mayor es el que está conmigo. Pero la desconfianza en el Señor y la falta de visión no te dejan cambiar la mentalidad, no te dejan avanzar. Hablábamos el podcast antepasado o el antepasado de Lot y su falta de visión, o más bien la visión tan errónea que él tenía. Porque ve Sodoma y Gomorra y lo ve como el jardín del Edén. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué viene esta, permítanme decirlo así, esta perversión en la visión? Perversión refiriéndome a que se echa a perder la visión y no tenemos una visión recta, correcta. Por ejemplo, y antes de que me contesten, permítanme terminar con este ejemplo. Por ejemplo, les mencionaba el podcast pasado a los amigos de Daniel, a Mesac, Abednego y Sadrach. Es que siempre se me olvida y hace 15 minutos hablamos de ellos. Precisamente ellos no ven al que estaba con ellos en el horno. ¿Quién sí lo vio? Los que estaban, pero ellos confiaron en el Señor. A eso es a lo que yo los quiero llevar. Pero ¿por qué hay esta perversión? ¿Por qué hay esta degradación en la visión? Y nos provoca una desconfianza en el Señor. ¿Qué opinan ustedes? El que quiera. Bueno, yo, porque a mí me llama la atención que Lot deja entrar poco a poco sin que se dé cuenta el pecado, porque luego cuando vienen los de Sodoma y Gomorra, pues le dicen, aquí queremos acostarnos con los que están adentro, queremos conocer los que en la palabra conocer el sentido sexual. Y Lot les dice: acá tengo unas hijas y pueden hacer con ellos lo que ustedes quieran. Él ya estaba dejando entrar sin que se diera cuenta, y cada vez aumentaba más y él no hacía nada por cambiar eso. Entonces, por ejemplo, por lo que menciona mi hermano Gustavo, el ir dejando entrar poco a poco el pecado nos hace perder la visión. Sí,
Bueno, yo quiero hacer un comentario, pero es un poquito más científico, por así decirlo. Es que así como lo ven, tiene su doctorado. Próximamente. Bueno, es que mientras más placer el cuerpo tenga, más se acostumbra a ese nivel de placer. Como con las drogas. Como con las drogas. Mientras Lot también con sus ojos, hablando de la visión, ¿no? Mientras más veía el pecado común, Más se le acostumbró. más se acostumbraba y decía, ok, esto ya no me place. Y tampoco a los de Sodoma, me imagino, que su nivel de depravación llegó a estar hasta los cielos, ¿no? Yo me imagino también a Lot diciendo, pues es que tampoco me complace lo que hay fuera de Sodoma, ¿no? Y llegar al punto de decir, ok, no veo tan mal lo que está haciendo Sodoma, porque a fin de cuentas, si lo que está mal no me está dando placer, no creo que sea pecado, ¿no? Entonces yo creo que, vaya, iban poniendo la raya del pecado mucho más allá, sin darse cuenta que la raya original había quedado mucho Muy más atrás. Ajá. Sí, de hecho esto lo mencionábamos creo en el primer podcast, las rayas, Ajá. los límites que te vas poniendo pero los vas empujando. Exacto. Por ejemplo, esto que menciona mi hermano Raúl me hace recordarme, y permítanme hacer una pausa aquí, lo que él veía era lo que lo fue acostumbrando. Ahora, ¿por qué quiero hacer mención en esto y hacer un hincapié aquí? Porque nosotros, amado hermano, esta iglesia está en provincia, estamos en el estado de Chiapas y pues la verdad es que los hermanos de la Ciudad de México, pues a todos los que no son de la Ciudad de México, antiguamente DF, pues a todos les dicen, ustedes son provincianos y no piensan como nosotros. Porque la mentalidad en las ciudades grandes tiende a ser mucho más abierta. Y en el podcast no pasado, el antepasado, hablábamos de los padres que dejan ir a los hijos, por ejemplo, al concierto de Bad Bunny, de Maluma, y al día siguiente están en la iglesia. ¿Pero por qué es? Por lo que están viendo. Porque aquí en esta ciudad, este tipo de cosas no se ven. Sí. Todavía no. O será... Esperemos que no. Y permítanme hacer esta expresión y esta comparación. ¿Será que en provincia somos más santos? No. Pero entonces, ¿por qué en las ciudades grandes hay una, no sé cómo decirlo, una perversión? Porque, por ejemplo, piensen ustedes en iglesias grandes, de ciudades grandes, que se empiezan a abrir mucho a, por ejemplo, es que no quiero mencionar nombres, pero en esta ocasión sí lo tengo que hacer. Por ejemplo, la iglesia de Hillsong en Los Ángeles, por ejemplo, donde llega Justin Bieber. O sea, han visto al tipo súper tatuado, súper... aparte, pues era el novio de Selena Gómez. Se supone que siendo cristiano se drogaba, o sea... Sí, terrible. Por ejemplo, la iglesia de Hillsong en Nueva York, donde su director de la alabanza resulta ser homosexual, y el pastor también. O sea, les estoy hablando de ciudades grandes. Y a eso es a lo que los quiero llevar. Ok, sí, bueno, dice la Biblia, no uséis la libertad que tienen como pretexto para el libertinaje. Y bueno, creo que en las grandes ciudades ocurre eso. Principalmente quisiera hacer el énfasis con respecto a la comunicación que tienen con el resto del mundo. Porque, por ejemplo, la perspectiva del mundo en una ciudad es muy diferente a la perspectiva del mundo en una región, en una provincia. Ajá. Y pues, por ejemplo, en mi escuela vemos algo que se llama los usos y costumbres de las comunidades acá en Chiapas. Y pues, si bien aquí hay pueblo cristiano, tienen usos y costumbres que no están de acuerdo a la Biblia, pero son muy diferentes a los que vemos en las grandes ciudades. Es diferente, pero el mismo mal existe. Bueno, eso que menciona mi hermano, o sea, a lo mejor no vemos el mismo pecado que se ve en la ciudad, pero hay pecado. Sí. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos, mira hermano, cuando usted viene a la iglesia, por ejemplo, a la iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final,
en San Cristóbal de las Casas y usted busca ser pastoreado, usted le está diciendo al Señor, yo me voy a sujetar a la autoridad que tú pusiste en esta iglesia, no porque sea mi padre. Podemos hablar, por ejemplo, de la iglesia de Cristo en Ministerios llamada Final en Timbuktu. Si tú vas a esa iglesia, te vas a sujetar al pastor Pánfilo, porque Dios lo puso ahí. Sí. Pero, permítame tantito, pero aquí en San Cristóbal la gente dice no, porque aquí estás en mi comunidad y aquí Sí. se hace lo que yo digo, Exacto. porque estás en mi comunidad. Pero al tú venir a la iglesia es decirle a Dios, tú tienes el control. Así es. Así es. Entonces, no vemos el mismo pecado que en las ciudades grandes, pero vemos otro tipo de pecado. Sí. Y al final pecado es pecado. Así ¿Ok? es. Ahora sí, mi hermano. Yo me doy cuenta cómo la iglesia se va conformando y no busca transformarse. A mí me recuerda en 2 de Samuel 12:9 cuando Natán reprende a David por el pecado en el caso de Urías Eteo, porque él le dice, porque has despreciado la palabra del Señor. Eso quiere decir que mucha gente, muchas iglesias de hoy en día, por adaptarse al mundo, pues desprecian la palabra del Señor sin que se den cuenta. Y David, que era conforme al corazón de Dios, desprecia la palabra del Señor. Es que amado hermano. Ahora sí. O sea, sí, porque dice la Biblia que Dios decía, el dulce cantor de... Ajá. Pero despreció la palabra. Hermano, es que eso. El pecado viene en ciudad grande, ciudad pequeña, provincia, estado, lo que usted quiera llamarle. El desprecio a la palabra del Señor es porque no hay un cambio de mentalidad. Sí. Sí, yo vi algo en Ezequiel, ahora que estaba hablando Gustavo. Dice Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, Exacto. ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Y a consecuencia, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Ay, amado hermano. Mire, dice también la palabra del Señor, si tú te olvidas de mi ley, de mi palabra, yo me olvido de ti. Yo me olvido de tus hijos. Ay, no. Hermano, sí debemos de tener mucho cuidado definitivamente en esto que hablamos del cambio de mentalidad, porque despreciar la palabra del Señor, amado hermano, despreciar por no querer hacer este cambio de mentalidad. Mire, no me quiero detener más en lo que nos frena, sino quiero llevarlo a qué cambia a la gente. Por ejemplo, vemos un ejemplo, válgame la redundancia, Gálatas 3:1 o Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Miren esto, amado hermano, esto. Gálatas insensatos, ¿quién os cambió? Les dice Pablo, Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer la verdad? Miren el cambio de los Gálatas, una vez más Gálatas 3:3, tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne. O sea, empiezan bien y hay una involución. Por ejemplo, en Adán vemos el ser perfecto, pero hay una involución. De cuando nace Caín, vemos una involución a un hombre asesino. Amado hermano, o sea, y con los Gálatas se ve lo mismo. O sea, empezaste bien, empezaste por el Espíritu y vas a terminar ahora por la carne. ¿Qué puede ser tan poderoso en alguien o en una persona que hay un cambio? Si me permites agregar, yo creo que es la, bueno, dos cosas. Creo que es la presión social del pueblo, Como en Gálatas. como en Gálatas, y ay, se me O estaba en Corintios. Ajá, se me está yendo esta. Vaya, creo que también los deseos y ambiciones del que está dirigiendo Como la con iglesia, Saúl. ¿no? Como Ajá, con Saúl. como con Saúl, ajá. Sí, eso. Bueno, hermano, pues es que. Ay, es que los hay de todos los colores y todos los Ya, sí. sabores, ¿verdad? Sí, hermano, porque, mire, por ejemplo, aquí, principalmente aquí en lo que es Chiapas es un estado muy cristiano. De hecho,
si no me equivoco, el último censo que se hizo, alrededor de entre el 55 y el 60% de la población total del estado de Chiapas es cristiano. O sea, es un número muy alto. Pero, amado hermano, hay iglesias para aventar para arriba. O sea, Demasiadas. hay iglesias como hay Oxxos, o sea, en cada Sí. esquina. Hay más iglesias que estamos Oxxos. aquí nosotros en la calle de Cruzando allá. la calle. Sí, cruzando la calle hacia allá, cruzando la calle hacia allá atrás. O sea, hermano, hay, o sea, de verdad Solo en alrededor. esta colonia hay como 6 iglesias. Sí, solo, ni siquiera en la colonia, en estas 3 calles hay como 6 iglesias. Sí. Y hermano, o sea, ¿qué te garantiza que el pastor que está ahí es un pastor genuino de parte de Dios? Así es. Y precisamente quiero avanzar hacia esto. ¿Qué cambia la gente? Por ejemplo, vemos nosotros un Pablo que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos. Pero ¿qué cambió a Pablo? ¿Qué hizo el cambio en Pablo? ¿Qué opinas tú, Isaac? Bueno, el hecho de, bueno, como dice en la palabra, que hay veces que bueno, creo que hablando sobre Pablo, pero también está Pedro. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Bueno, yo andaba viendo una serie, perdón por poner, bueno, pero No, nosotros somos mundanos. Somos Sí, usted bueno, que pero nos ve es cristiano. era una serie que trataba sobre Jesús, ¿no? Ah, no, entonces no es mundano. No es mundano. Borre eso. Regresamos al espiritual. Bueno, entonces en esa serie mostraba a Pedro que tenía un montón de deudas. Ajá. Y llega su hermano Simón. No creo que era Simón. Bueno, su hermano. Sí, Sí, su hermano. Sí, soy su hermano. Le dice que en la serie, ¿no? Le dice, pues, el Jesús ha venido, el Mesías, le dice, el Mesías ha venido. Pero él no estaba enfocado en eso, él estaba enfocado en querer pagar su deuda. Sí, ahorita no me interesa ni No con me Cristo, interesa, sí. ajá. Y en la serie muestra que fue a pescar toda la noche Ajá. y no consiguió nada. Viene Jesús, Cuando se le presenta. cuando ahí. se le presenta a Jesús y le Ajá. dice, lanza la red, y vio el montonón de pez que salió, y en esa serie Pedro queda maravillado, y en ese entonces cambia su mentalidad y se inclina ante él diciéndole, Tú eres mi maestro. tú ¿no? eres mi Sí. maestro, no soy digno de estar delante de ti, le dice. Entonces cambia una mente de decir, ¿qué me interesa ese tal Mesías, no? Sí, ahora sí ya. De decir, Por quiero lo seguirte, sobrenatural. ajá, quiero seguirte. Y esa serie mostraba eso. Entonces siento que a veces la gente cambia hasta no ver algo así de decir, Como tipo Tomás, hasta no ver, no creo. ajá, exacto. Yo veo algo similar en Pablo, porque si bien él tenía en el corazón, desde antes de conocer a Cristo, el ser, no quiero decir supremacista, pero pues él tenía mucho en su corazón el decir, es que mi Dios es el verdadero, ¿no? Porque a fin de cuentas era celoso, por eso perseguía a los cristianos. Me imagino que tenía la mentalidad de decir, ok, es que están blasfemando contra mi Dios y ellos están creyendo que Cristo es el Dios verdadero. Más cuando Bueno, se le... dices tú no siendo supremacista, pero sí, Sí, y como los conocemos hoy en día, Ajá. los supremacistas, los nazis, por ejemplo. sí, tal vez me excedí con eso, pero el punto era que él quería defender, el judaísmo, por así decirlo. Por ejemplo, quiero hacer un pequeño paréntesis, y a lo mejor esto que voy a mencionar va a ofender a muchos, pero Nehemías es un Hitler, Nehemías, Nehemías. porque ¿qué dice Nehemías? Ya estuvo bueno de contaminarnos con otros pueblos.
Ya. Y sí, los sí. que han sido casados, se casaron con mujeres de otros pueblos, decidan. Sí, Visto desde un punto de vista, porque por ejemplo esto tú que mencionas, Pablo quería defender el judaísmo. Ajá. ¿Qué está haciendo Nehemías? Eso, Sí. eso mismo. defendiendo, y porque lo vemos nosotros desde un punto de vista del cristianismo, pero velo desde el punto de vista de las mujeres filisteas. Ujú. Bueno, sería más como una limpieza, ¿no? Una ¿Y depuración. qué estaba queriendo hacer Hitler? Lo Lo mismo. mismo. Entonces, Pablo sí era Sí, un supremacista, sí era un amado hermano. supremacista. Bueno, Pero ve qué cambio de mentalidad, que ahora qué dice Pablo, No hay ya judío ni ya griego. no somos judíos, ya no eres griego. Ujú. Y es que eso estuvo precioso, Sí. amado es que- hermano. es que como decía, creo que el punto al que quería llegar Isaac es... Perdóname que te interrumpa. Sí, sí, sí. Ya estoy acostumbrado. ya me acostumbré. Bueno, el punto creo que es junto y muy similar que se le presenta, vaya, que quién más que el mismo Cristo en toda su gloria, ¿no? Y creo que el cambio de mentalidad también está muy arraigado a tener una experiencia sobrenatural y verdadera, y no solamente con palabras, con cosas superficiales, ¿no? Yo creo que el verdadero cambio de mentalidad viene cuando tienes una experiencia real con Dios, como con Pablo, ¿no? O sea, de La ser visión que él ajá, tuvo, la esa- visión que él tuvo, del esa- quedarse ciego, ajá. ajá, del ser un supremacista judío a decir no hay judío, no hay griego. Es que Vaya. ya, sí, o sea, todos somos hijos de Dios. Exacto. Amén. Precisamente lo que cambia a Pablo es la visión. En Hechos 26-19 vemos el ejemplo. Dime, Gus. Quería ver, argumentarlo cuando Pablo tiene el encuentro. Pues primero pierde la vista, pero no cambia su manera de pensar, de ser, no es transformado al instante, sino que tiene que venir a Ananías y le habla de la palabra de Dios. O sea, la Sí, palabra es paulatino. O sea, tiene un encuentro con la presencia, se puede interpretar así. O sea, si tienes un encuentro con la presencia, tienes que ser transformado. O sea, así como la mujer del flujo de sangre, toca Jesús, tiene un encuentro con la presencia y es transformado. Exactamente. Pero vemos nosotros, o sea, Pablo se tarda 14 años en convertirse en el apóstol. O convertirse en aquello para lo cual había sido llamado. O sea, entendemos que lo que cambió a Pablo fue la visión, pero fue algo que fue gradual. Moisés tiene este encuentro con la zarza ardiente, pero Moisés ya tenía 80 años, amado hermano. Sí. O sea, Moisés se tarda 80 años en salir a su ministerio. Hermano, usted no se tarda 80 años, porque pues, dice la Biblia 70 años y los 80 los más robustos. Ah, No. ¿Cuánto le va a tocar predicar? No se tarde, amado hermano. Entonces, Pablo se tarda 14 años, pero lo que cambió a Pablo fue la visión, el encuentro sobrenatural. Sin embargo, lo sobrenatural no es garantía, no para todos. No para todos, porque ahí está Israel. Todo el pueblo de Israel, no me digan que no vivieron cosas sobrenaturales. Sí. O sea, porque hablábamos el podcast pasado, el espectáculo, amado hermano, del monte Sinaí, ver descender la presencia de Dios, el fuego, los truenos, el mar rojo partido, la columna de fuego, era algo sobrenatural y constante. Día con día había algo sobrenatural. Sí. Creo que Pedro era de ese tipo de personas, ¿no? Porque a fin de cuentas Jesús estuvo con él y ya pasados los años él estaba volviendo a sus raíces judías, ¿no? De hecho, Sí. sí. De hecho, Pablo dice en la Biblia que lo regaña y dice, lo reprendí fuertemente porque lo que estaba haciendo era de reprobar. Y esto no lo dice la Biblia, esto te lo enseñan en la teología. Fue un encontronazo fuerte, amado hermano, fuerte que sacudió mucho a la comunidad cristiana, tanto que se cree que aquí es donde Pablo y Bernabé se comienzan a pelear por el regaño que sufre Pedro. Pero bueno, esos son otros 20 barrios, diría un apóstol. ¿Verdad? Pero ¿qué quieres opinar de Sí. algo? A mí me impresiona cómo el pueblo de Israel, o sea, no se trata de cuán magnificencia estaba viendo de todos los prodigios y milagros que hacía Dios, incluso cuando tienen el arca del pacto ya en
tiempo de David, los otros pueblos mismos reconocen, ahí viene su Dios. Pero ellos no lo veían así. Sí, y el resto de los pueblos tenían más miedo, porque sabían que su Dios era más poderoso que el de ellos. O sea, imagínense ver venir el arca y que los filisteos que dijeran, es que viene su Dios, ya valimos gorro. O sea, y Israel, Es que también Israel decía Moisés, ¿no? Que era un pueblo de dura cerviz, ¿no? sí, Entonces, este pueblo es de dura cerviz. Ajá. Son necios. Yo creo que hay que evitarse de ese tipo. Sí, entonces, Absolutamente. redondeando un poco, lo que cambió a Pablo fue lo sobrenatural, la visión. Igual podríamos decir, como mencionaba mi hermano Isaac, Pedro igual tiene un cambio a través de lo sobrenatural, a través de ver este primer milagro quizá de Jesús, de tantos peces, ¿no? Pero vuelvo a lo que les decía, lo sobrenatural no es una garantía de que la gente busque constantemente, porque mencionábamos a Israel, pero no solamente en el desierto, amado hermano, o sea, Jericó, por ejemplo, o sea, acabas de destruir una de las... Miren, por ejemplo, en la antigüedad, que una ciudad tuviera murallas, era... Sí, o sea... Y era potencia. Sí, y se estima que Jericó en aquellos entonces era una ciudad muy grande. Los datos bíblicos tienden a darnos ciertos números que los historiadores y los teólogos consideran exagerados. Hagámosle tantito caso a los historiadores y a los teólogos. Según los historiadores y muchos teólogos estudiosos, enseñan que Jericó era una ciudad de 25,000 personas. En aquellos entonces era... Sí, era muchísimo, era tipo la Ciudad de México ahorita, o sea, imagínense, ¿no? Pero conquistas la ciudad más grande y de pronto viene Jai. Sí, es cierto. O sea, Jai se considera que era un pueblo de 2,000 personas, imagínense. Y supongamos, les repito, los historiadores dicen que los datos bíblicos son muy exagerados, porque la Biblia dice que eran un aproximado de 2 millones de personas. Los historiadores dicen que a lo mucho eran 200,000 personas. Aún así, 200,000 personas contra 2,000 y Jai les gana. Hermano, o sea, es tipo como la hormiga que no sé si se saben esa historia, ese chiste. Viene un elefante y empieza a golpear y a golpear y a golpear el ¿cómo se llama? El nido de las hormigas, ¿no? Y de pronto todas las hormigas se cansan, es que siempre nos deshace, siempre nos destruye, vamos a matar al elefante. Y se lanzan todas y pues el elefante empieza a sentir que se le suben todas las hormigas y se hace así, se sacude y todas salen volando, pero queda una ahí en el cuello y le dicen, ya le estoy ahorcando, ya le estoy ahorcando. Así Jai con Israel. Ay, no. Pero sin embargo la hormiga le ganó al elefante. Sí. Amado Ay, hermano, no. entonces, pero miren, vamos avanzando porque se nos va el tiempo. ¿Qué cambió a la samaritana? Juan 4:28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿Saben qué cambió a la samaritana? Conocer la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. libertará. ¿Y cómo conocemos la verdad? A través de la palabra de Dios. Sí. Sí. Pero a mí sí me gustaría hacer esta mención. ¿Cuánta gente se llena de la palabra de Dios? Tristemente muy pocos. Miren, hermanos, por ejemplo, para pues este podcast, pues no crea que nos venimos a sentar aquí y a ver qué se nos ocurre, a ver qué hablamos, a ver qué decimos, hermano. Tratamos de decirle, la Biblia dice, la Biblia Amén. dice, o Amén, sea, amén. hay que llenarnos de la palabra de Dios. Quizá, amado hermano, no sepamos mucho, quizá haya gente que sepa mucho más que nosotros, amado hermano. Amén, gloria a Dios por sus vidas, pero por lo menos el poquito que sabemos es para bendecir su vida. Amén. Amén. Pero hermano, ¿cuántos pastores ni siquiera estudian? Miren, principalmente aquí en San Cristóbal, ¿cuántos pastores dicen, es que ya me acabé la Biblia, ya no sé de qué predicar? Cuando, amado hermano, la Biblia da tela, o sea, Es un nunca acabar. es una fuente Exacto. inagotable Así es. de conocimiento, amado hermano. Pero claro,
que dicen eso estos pastores porque no se llenan de la palabra de Dios. Sí. Y tristemente no conocen la verdad. Ahora, vayámonos a la contraparte. Decía Jesús, es que son ciegos guiando a otros ciegos. ¿En dónde van a terminar? En la fosa. En la fosa, en el hoyo. Hermano, usted y yo, no quiero ser grosero, de verdad, no buscamos ser groseros, pero usted no puede estar en una iglesia en la que el pastor no estudie, no se prepare, porque ¿qué les va a transmitir? Miren, Malaquías dice, traed vuestras ofrendas y vuestros diezmos para que haya alimento en mi casa. Ahora, Jesús, ¿qué dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de qué. Toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, si usted trae sus ofrendas y sus diezmos, se asegura de que en la iglesia en la que usted está, Dios esté dando alimento. ¿Y cuál es el alimento que Dios da? La palabra. Pero si el pastor no estudia, entonces usted ahí sí podría decirle al pastor, mire, pastor, si yo no veo que estudia, no ofrendo ni diezmo. Porque la Biblia lo dice, que si yo ofrendo y diezmo, debe de haber alimento en la casa del Señor. Así es. Pero hay gente que prefiere pastores que visiten. Ajá. No, es que ese pastor sí visita, ese pastor sí echa coto, pero cuando estudia, ¿cuándo tiene comunión con el Señor? Miren, por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo. Cuando ha habido veces que yo me puedo pasar 10 horas estudiando la palabra y no veo, o sea, no sé, Señor, no saco el mensaje. Y me postro 5 minutos. Mire, una vez 30 segundos. Señor, mira, dame un mensaje, necesito un mensaje. 30 segundos, literal, se los digo delante de Dios. Y el Señor, así, me cayó la revelación. Y me había pasado 10 horas estudiando y en 30 segundos Dios me habló. Hay veces en las que tengo que pasar más tiempo con el Señor. Pero, o sea, no solamente es el estudio, sino la comunión con el Señor. Así es. ¿Cuánta gente no tiene comunión con el Señor? Hermano, usted que nos está viendo ahí en el podcast, hagas esta pregunta. En lo que va del año, ¿cuánto ha orado? ¿Cuánto tiempo de comunión ha tenido con el Señor? Creo que nuestro pastor ha hablado también de diezmar nuestro tiempo para Sí. para leer la Biblia. Por ejemplo, para orar. eso que mencionas, hagamos cuentas rápidas. El día tiene 24 horas. Sí. Pero ayúdenme, por favor, 24 por 60 porque son 60 minutos. A ver. Nadie es bueno para las matemáticas. No, aquí Soy comunicador, hermano. Yo de matemáticas no les. yo me fui a ciencias sociales. Okay. ¿Cuánto? 1440. Gracias al productor. ¿1400 qué? 1440 al día. ¿Sí? 1400 minutos al día. ¿Cuánto sería el diezmo? El 10%. 140. 144 minutos. 144 minutos. ¿Cuánto oramos? Tan siquiera el diezmo del día. Porque mira, eso que mencionas, porque a Dios la gente le da lo que le sobra. Les voy a decir por qué. Porque te levantas y vas a trabajar o a estudiar, dependiendo sea el caso. ¿Cuánto tiempo pasas? Por ejemplo, tú que estudias, ¿cuánto tiempo estás en la escuela? ¿De qué hora a qué hora? 6-8 horas. 6-8 horas. El que trabaja igual 8 horas es el mínimo, ¿no? Y ya perdiste 8 horas de tu día. Ahora llegas a tu casa y ¿qué haces? Tienes que comer, los que son casados tienen que pasar tiempo con la esposa, con los hijos, con la familia. ¿Y cuándo oran? ¿Cuándo pasan tiempo con el Señor? Chispas. De lo que les sobra. Y normalmente hay gente que dice, yo 15 minutos. Ni el diezmo del día le damos al Señor. Ahora, ni siquiera el diezmo de la semana le entregamos al Señor. Híjole. Y mucho menos el diezmo del mes de nuestro tiempo le entregamos al Señor. Y la Biblia dice que hay que entregarle al Señor el diezmo De todo. de todo. Ay, no. Creo que eso Y ahora se los quiero poner todavía peor. Porque ¿cuántos cultos tenemos a la semana? Por ejemplo, aquí tenemos 3 cultos a la semana. Martes y viernes son 2 horas de culto. Por la pandemia redujimos el culto, son 2 horas, son 4 horas. Y el domingo es de 10 a 2. 4. Son 8 horas a la semana. ¿Bastará? Supongando. Pongamos un supositorio. Suponiendo que llegas temprano a todos los cultos y que llegas a buscar la presencia de Dios todos los cultos. ¿Bastarán 8 horas?
Pero ¿qué pasa con los que llegan una vez a la semana? ¿Bastará Sí. un culto? ¿Qué pasa con los mesiánicos? Los que Ufas. llegan una vez al mes solo a la Santa Cena. No, amado hermano, no hay comunión con el Señor. Y como no hay comunión con el Señor, no hay cambio de mentalidad. Y porque no hay cambio de mentalidad, no hay comunión con el Señor. Eso Híjole, está terrible. los dejé callados. No, está. Están analizando que no Estamos pasamos tiempo con el Señor. A mí me recordó cuando la Biblia menciona a Enoc que caminó 300 años. Ah, sí. Le dio más es tiempo a Enoc. Dios que su propia familia le demostró. Ese ejemplo, amado hermano, porque permítanos desarrollarlo un poquito más. Dice la Biblia que Enoc vivió 365 años. Sí. Dice la Biblia que 65 años tenía Enoc cuando tuvo hijos e hijas sí. y caminó 300 años con el Señor, es decir, 365. Ujú. Lo podemos nosotros tomar como una figura de los 365 días del año. Es decir, Enoc le dedicó tiempo a su familia, Sí. le dedicó tiempo a sus hijos, a sus negocios, etcétera. Pero el mayor tiempo Era se para lo Dios. dedicó a Dios. Sí. Creo que también la palabra dice, parafraseando, ¿no? Porque no me acuerdo muy bien, el que creo que decía, el que pone primero a mí antes que la esposa o Sí, los sí, sí. padres, algo Sí. así. Es si que me podían ayudar. Pedro le dice, Exacto. Señor, es que hemos dejado Ah, padre, sí, madre. sí, sí, Exacto. sí, sí, sí. Ah, y luego el Señor le decía que Le pregunta, ¿qué tendremos nosotros? ¿Qué Ajá. recibiremos Sí, ¿qué nosotros que hemos recibimos dejado? Cuando padre, le dice madre? que no hay nadie que haya dejado Ni padre, padre ni ni madre, madre, que no haya recibido, que no vaya a recibir 100 veces más. 100 veces más. En esta vida y en la Entonces, siguiente la vida eterna. Pues se ve claramente que pues hay personas que dejan la familia por buscar de Dios. Y creo que hablamos de la búsqueda de Dios. Dios aparte nos pone algo más fácil. Creo que le decía a sus discípulos, ¿no? De no pudieron orar una hora conmigo. Entonces vemos en la palabra que una hora pide el Señor máximo. Bueno, No, Como mínimo, como mínimo, porque eran 3 lo horas. mínimo. ¿no? Era Sí, una Bueno, hora. por ejemplo, Sí, sí, nosotros sí. decíamos el diezmo 144, Sí, 2 ajá. horas son 120. Sí, Sí. Sí, serían ¿son qué? 2 horas. 2 horas. 2 horas y media. 2 casi. horas Sí, 14 mira que minutos. 2 horas. Ajá. Y Jesús les dice por mínimo Mínimo una hora. una hora. Entonces, mínimo una hora. El Señor nos está dando una facilidad, mínimo una hora. Pero hay gente que ni los un minuto. Dice nuestro pastor. Ay, Dios mío. Dice nuestro pastor, si aquí nos cuesta orar Aquí en la una iglesia. hora, imagínate queriendo estar tú allá arriba que va a ser toda la Toda eternidad. la eternidad. Igual quisiera poner un ejemplo que es gracioso, pero incluso hasta para los alimentos hay gente floja. Porque conozco a alguien que recibe su comida y en vez de decir, Señor, gracias por estos alimentos, bendice a tal, recibe sus alimentos y dice, Señor, ya sabes, y se pone a comer. Sí, amén. ¿Qué ibas a opinar tú O también? sea, yo me doy cuenta que Enoc por caminar 300 años Dios se lo lleva, entonces nosotros tenemos que demostrar y reflejar que necesitamos a Dios en todo momento, caminar mucho tiempo con Él para poder que Dios nos lleve, y dice la Biblia que tenemos que llegar a ser dignos de ser salvos, de ser arrebatados. Exacto, dignos. La palabra digno es merecedor. Merecedor. Mire, voy avanzando porque se nos acabó el tiempo. Estamos dentro de los mismos puntos. ¿Qué cambió a Moisés? Moisés, al escuchar la voz de Dios en la zarza ardiente, es lo que lo cambia. Pero ¿cómo escuchó la voz de Dios si no hay comunión? Miren, por ejemplo, en Ezequiel vemos nosotros que le mandan medir el templo, si no me equivoco, y mide él, no solamente el templo, mide él también los cuartos. Los cuartos hablan de la intimidad con el Señor. Entonces, Ezequiel mide el largo de los cuartos, es decir, qué tanto tiempo de comunión tienes con el Señor, pero también mide el espacio que hay entre cuarto y cuarto. Es decir, Ezequiel tenía que medir, nos van a medir, amado hermano, qué tanto dejas pasar entre comunión con el Señor y comunión con el Señor. Porque hay gente que ora hoy y ora 6 meses después. Y el Señor dice, no, eso no es comunión conmigo. Moisés, yo entiendo que él no había tenido comunión con el Señor, ya era necesario, pero usted y yo, amado hermano,
usted y yo ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Sí, Para escuchar la voz de Dios hay que tener comunión con así es como podemos tomar el ejemplo del pequeño Samuel, que estaba siempre en el templo. en el templo. Que es bueno, se lo enseña a los niños de esta forma, ¿no? El hecho de que Samuel estuviera en el templo significa que siempre estaba delante de la presencia del Señor, buscando su presencia. Así es. Entonces, no es sorpresa que Dios en un momento dijera, bueno, tú hablas conmigo, ahora yo voy a hablar contigo. Se estima que Samuel tenía entre 8 y 12 años. Imagínense, amado hermano. Imagínense un chamaco de 8 años y ya y mire, amado hermano, dice la Biblia de Samuel que era un vidente, pero bárbaro, certero. Miren, yo sé que dice la palabra de Dios, porque dice la Biblia, que Dios dice, voy a levantar un rey que sea conforme a mi corazón. Ujú. Pero para que David aprendiera a ser conforme al corazón de Dios, tuvo que tener un maestro conforme al corazón de Dios. Sí, Samuel era Samuel. conforme al corazón de Dios. Sí. Era un vidente tremendo, amado hermano, bárbaro. Y nosotros, amado hermano, y estaba ahí en el templo. Yo conozco un profeta, él aparte de ser profeta es vidente. Ustedes lo recordarán, creo que solo Isaac no lo ha conocido, Hernán Acosta. Él empezó a los 13 años, amado hermano. Y miren, hermano, hay dos profetas que a mí me han impresionado y uno de ellos es Hernán Acosta. Hernán Acosta a mí me ha dado palabra, amado hermano. Miren, perdónenme la expresión, pero es que él hasta ha sabido de qué color traigo el calzón. Porque me ha dado una palabra tan certera. Miren, hay pastores que dicen, es que yo no creo en las profecías porque no han tenido un encuentro genuino con un ministerio. Miren, hermanos, estaban mi esposa y yo las 2 de la mañana. Esto yo lo he comentado siempre en la iglesia, porque hay gente que dice, es que subes información al Facebook. Estábamos mi esposa y yo en nuestra casa, eran las 2 de la mañana, no había nadie, solo estábamos mi esposa y yo, las 2 de la mañana, habíamos tenido un problema en la casa en la que vivíamos, era una casa muy chiquita, amado hermano, si entraba al aire me tenía que salir yo, o sea, muy chiquita esa casa, amado hermano. Y le dije a mi esposa, mira ya esta casa, pues tumbemos esta pared, expandamos aquí, hagamos esto. Sí, mi amor, pero mira que el dueño, que la dueña, que el dinero. Las 2 de la mañana, solamente estábamos mi esposa y yo. 15 días después llega este profeta y me dice, así te dice el Señor, yo estaba en ese cuarto, en tu casa, cuando le dijiste a tu esposa, hay que tumbar esta pared, hay que expandir esto, y tu esposa te dijo, pero necesitamos dinero, necesitamos esto, necesitamos aquello, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Hermano, eso no se sube al Face. No. No había nadie, solo mi esposa y yo y el Espíritu Santo. Y los que dicen, no, yo no creo en profecías, no has tenido un encuentro con el Señor. Así es. Pero para que un profeta sea así de certero, amado hermano, tiene que pasar tiempo con el Señor. Sí. Sí, no cualquiera que te venga a profetizar lo que te gusta oír. Exacto. Porque este profeta, aparte de ser profeta, es vidente, le digo. Nosotros teníamos un pastor, ya murió, se fue al paraíso, ya, amado hermano. Él trabajaba en una finca cafetalera. Hernán Acosta lo vio y desde que lo vio le dijo, te veo y huelo a café. Y Wow. era la primera vez que lo veía. Te veo y huelo mucho a café y te veo en una tierra grandísima con muchos cafetales. La primera vez que lo veía, amado hermano. Y esa Órale. finca no tiene Facebook. Ese hermano no tenía Facebook. De hecho, el año en el que este profeta conoció a Hernán Acosta estaba entrando a Facebook, porque fue en el 2006. Y le dio la palabra, eres cafetalero, y así te dice el Señor. Amado hermano, a mí no me digan nada que las profecías, porque no has tenido un encuentro genuino con un siervo del Señor que te haga escuchar la voz de Dios. Miren, yo siempre he creído que Dios existe, pero después de que Dios me dio esa palabra de yo estaba en ese cuarto, no me cupo duda, amado. O sea, porque Sí. algo tan sencillo como decirte, tumba esa pared porque yo estoy contigo. Wow. O sea, Increíble. sí, hermano. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y sé valiente. El que le diga, no, que yo no creo en los dones, no ha tenido el encuentro con el Señor. Y qué tristeza ser cristiano y no creer en los dones, no creer que Dios habla, no creer en lo sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural, amado. Amén. Un Dios poderoso que si algo quiere
es tener contacto con su pueblo. Amén, así es. Hablarte constantemente. Amado hermano, perdóneme que se lo diga. Si usted, su pastor, le dice, yo no creo en eso, sálgase de esa iglesia. Esa iglesia da tristeza, amado hermano. Y miren, perdóneme que se lo diga, pero para eso mejor quédese en su casa. Porque si no voy a tener contacto con un Dios sobrenatural que habla, que tiene contacto, que actúa en la vida de sus hijos, ¿para qué soy cristiano? Sí. Algo, a mí se me viene mucho un testimonio. Bueno, no un testimonio, Un testirrollo. un testirrollo. Porque esto también lo he escuchado mi hermanito. Mi mamá hablaba con una de sus familiares, ¿no? No voy a decir el nombre de esta iglesia, porque qué tal me ven. Sí, te ven. Sí. Ajá. Voy a decir que es una secta, por así decirlo, ¿no? Que no es secta, sino que a fin de Cualquier cuentas parecido. cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, dice, porque es muy devota esta familiar, y le dice a mi mamá, es que como quisiera escuchar la voz de Dios, le dice. Qué bonito era cuando Dios le hablaba a su pueblo y así, ¿no? O sea, se desenmarañó, se ministró con mi mamá, y mi mamá le dice, si Dios habla todavía, le dice. ¿Qué? ¿Qué? Ajá, ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Mi mente va a ¿Cómo? decir. Y dice, Como, sí. como no- el pastor de nuestro pastor. Si ni a mí Dios me habla. Ah, sí. ¿Qué te va a estar hablando a ti? ¿Qué va a estar hablando? Sí, y vaya, le dice pues esta familiar a mi mamá, es que en mi iglesia me dicen que Dios ya no habla. Yo digo, o sea, y me recordé lo que tú dijiste, lo que predicaste de una vez, o sea, y lo acabas de mencionar. ¿Para qué voy a la iglesia si Dios no me habla? Sí, hermano, miren, queremos cerrar porque se nos está yendo el tiempo. Hermano, perdóneme, pero qué aburrido. Sí. Qué aburrido tener un Dios que no habla, que no tiene contacto contigo. Mire, ahí sí, en esa iglesia, ¿para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? Porque regresamos a lo que les decía de Malaquías. Si hay ofrendas y diezmos, hay alimento en mi casa. Así es. Amén. Y uno de los alimentos es la palabra profética de parte de Dios. Amén. Amén. Miren, hermano, les decíamos hace rato, no sé si hace rato o en el podcast pasado, Dios habló octubre, noviembre del 2019, viene algo terrible para el mundo, prepárense. Sí. Vino a nosotros, Dios nos avisó. Amén. Que nosotros hasta 2 fuimos años antes. medio mecos y no supimos Discernir, discernir sí. que era la pandemia, eso es otra Ajá. cosa. Pero Dios avisó, mamá. Entonces, Sí. ¿qué Dios tiene usted? Y Es que qué feo terminar así Pero podcast, es necesario, porque parte de eso, de esto que estamos compartiendo es precisamente cambiar nuestra mentalidad. Ajá. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿O por qué siento que Dios no me habla? ¿Por qué no Exacto. hacemos ese esfuerzo por Exacto. tener comunión con Él? De hecho, mi hermano Gustavo, en su primer podcast que apareció, nos dijo, hermano, no se ofenda, es que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hermano, usted tiene que conocer que Dios habla. Amén. Y sí, vaya, a mí me emociona mucho eso de que Dios habla, porque me recuerdo, no era 2019, era 2018 todavía, porque te acuerdas que hubo un congreso de jóvenes aquí todavía, una vigilia. Ah, sí, Ajá. cierto, la Sí, vigilia. y todavía Una no era vigilia en diciembre. Y Ah, sí. y empezaron las profecías desde agosto, septiembre del 2018, 2 años antes. Y yo te decía, oye Jorge, ¿qué crees que sea lo que las profecías están diciendo? Y 2 años antes de la No pandemia. supimos discernir, amado hermano, pero Dios habló. Amén. Bueno, pensamientos finales, Isaac. Pues nada más queda recordarles que lo más importante es buscar de Dios. Amén. Es eso. Sí, definitivamente. Tú, Raúl. Vaya, no se desanimen si hay algo que no les cuadra, sino que dice, pues la Biblia dice que la verdad los hará libres, ¿no? Amén. Hermanos, busquen la verdad, busquen no solo en las personas, usted en su casa, en su hogar, órele a Dios para que Él le muestre la voluntad de lo que Dios quiere para usted, y así se dé cuenta de lo que nosotros estamos compartiendo no Amén. es mentira, es Así real. Así es. Mi hermano Gus, pensamiento final. Con respecto a lo de la verdad os libertará, no significa que es algo de amor, ni
que es algo que constantemente les estarán diciendo que Cristo los ama, sino que es algo que los llevará a que sean exhortados y que los incomode porque es necesario. Los confrontará. Exacto. Decía el apóstol Víctor, la palabra del Señor es como la vacuna. Duele, pero es necesaria. Amén. Sí. Pensamiento final, mi hermano Gamas. Pues que como una invitación, ¿no? Empezar a tener más comunión con el Señor, pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Hay un salmo que dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Que también hay un canto de eso y pues... Solo en ti yo refugio tendré. Ajá, porque... ¿Por qué no pedirle al Espíritu Santo que nos guíe hacia esa roca? Realidad. Ajá, hacia esa realidad. Esa realidad en la que vivía David, una cosa le he pedido al Señor, Y esa y buscaría. esa buscaré habitar largos días. Más Sí. vale un día en tu casa, Señor, que Que mil fuera de ellos. Es que, Amén. amado hermano, Sí. cuando uno tiene ese contacto con lo sobrenatural del Señor, ese contacto con, ay, amado hermano, es que uno se enamora. Sí, La sí. presencia de Dios enamora, Es amado hermosa, hermano. sí. O sea, ay, qué feo dejarlos Sí. con este sentimiento de busque, amado hermano, Busquemos la presencia de Dios. Amén. Bueno, mi nombre es Jorge Garduño, la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final Chiapas, podcast Tocando Trompeta, una bendición que nos escuchen una vez más. Nos vemos la siguiente semana, que el Señor los bendiga, Amén. hasta luego. Bendiciones.